Everybody put your hands up. Los mejores DJs de la provincia con la mejor música. La mejor música. 1, 2, 3, 4. Desde este lunes 17 de enero a las 21 horas por Radio Pichincha. Planeta DJ. ¿Recuerdas este sonido? O este. Pero este nos acompañó siempre con la música que llena nuestra vida. Tal vez no sea tiempo para culpar a Grandes voces. Los clásicos de siempre. Clásicos Pichincha, de lunes a viernes 21 horas y domingo 22 horas. Producción Javier Bisuete. Hola. Por la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Thank you so much. Una noche cualquiera, mientras el mundo se rendía ante el blues, irrumpió una guitarra y la voz del rey. Entonces nació el rock. Fusionando la magia del blues y el rock and roll. Nacieron las mejores creaciones del rock. Con los grandes exponentes en su género. Rock FM. Todos los sábados a partir de las 17 horas. Producción Pato Pinos. El siguiente es un programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. La construcción de un nuevo país implica el análisis de los acontecimientos desde otra perspectiva. Porque el periodismo es conciencia, razón y verdad. Aquí inicia 7F Plus, la otra política. Desde Radio Pichincha. En la cabina me encuentro acompañada también por Andrés Durán, quien está en su casita, y todo el equipo de Radio Pichincha. Acá nuestro querido Javi Bisuete, el Estevitan Minango, que nos acompañan y nos permiten llegar a ustedes con toda la información del Ecuador y también, ¿por qué no, del mundo? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Un gusto poder acompañarlos un día más en esta mañana cálida. Por fin el solcito ha salido en la capital de los ecuatorianos. Espero que se encuentren excelentemente bien. Recuerda que nos puedes sintonizar por la 95.3 acá en la capital, en la Carita de Dios, y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manabís de mis amores, y donde alcance la señal de esta hermosa emisora. Espero que hayan amanecido bien, que lleguen pronto a sus puntos, a sus destinos, y pues bueno, que se ajusten los cinturones porque hoy tenemos un programa muy entretenido. ¿Cómo estás, Sofía? A propósito que dices Manabís de mis amores, ¿has tenido algún amor de Manabí? Todos creo que tienen algún amor de Manabí. Sí, por supuesto. Yo, ¿sabes qué me parece? Que me enamora mucho de Manabí sus playas. Por eso es Manabís de mis amores. Ya. Pero, ¿y de los otros amores no has tenido nada? Ya no me acuerdo. Han pasado tantos años que te olvidaste. Ya, esas cosas no se mencionan.
debería ser al revés del lema de este pasillo, ¿no? El que no conoce Loja no conoce mi país, el que no conoce Manabí no conoce mi país. Así que bueno, una hermosa provincia, hermosas sus playas, su gastronomía y hermosas muchas cosas más. Así es. Que viva Manabí. 9:10. Bueno, que vive el Ecuador entero, viva Quito, viva Pichincha, viva Manabí. Aquí estamos para acompañarles desde 7F Plus, la otra política. Vamos enseguida con el pajarito azul que nos acompaña también en esta mañana. ¿Qué dice Larry? Bueno, seguimos con ustedes, amigos, ya con el pajarito azul. ¿Qué dice don Larry en esta mañana? Ahí tenemos un video para compartir con ustedes, un video realmente de terror, un asalto cometido por delincuentes armados que atacaron a varios jóvenes en el Parque México, en el Batán, al norte de Quito. Y pues ahí está, lo extraemos de la cuenta de Jonathan Carrera, que bueno, es quien tiene muchos contactos con la policía y siempre pues está posteando este tipo de hechos que lastimosamente están pasando muy frecuente en nuestro país. Muchos dirán, ¿para qué estaban ahí? Pero la verdad es que ya no se puede estar en ningún lado tranquilo por los asaltantes. Dice, en el tweet donde expone este video, mira tú, los chicos están ahí pues departiendo, compartiendo un momento juntos y vienen estos delincuentes armados y ellos intentan huir, pero creo que a todos pues los someten y luego les empiezan a quitar sus pertenencias. Es en horas de la noche, se ve aquí la hora tipo 11 de la noche, que estos chicos pues estaban en este lugar y pues fueron amedrentados y asaltados por estos delincuentes. Esto está ocurriendo no solamente aquí, en todo el país, y es una lástima que tengamos que tener miedo de poder realizar acciones, de poder salir a la calle, de encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Este parque está cerca de el Parque Huanguiltagua, está cerca del Metropolitano, en la Huanguiltagua y Alberto Guerrero, en el sector de El Batán, y miren ustedes lo que ocurrió en horas de la noche. Realmente no hay palabras para describir lo que está sucediendo con la seguridad acá en el país, en la capital y en todos los puntos geográficos de este terruño. Yo estoy realmente muy conmovido, incluso a este evento y a este video que acabamos de difundir y describir. Súmale lo que sucedió el día de ayer con este muchacho de 18 años al que le robaron por quitarle el celular y los zapatos, y después de robarle le tiran al río Machángara. Esto sucedió en el sur de Quito. Terrible. Y el testimonio el testimonio que da la hermana es increíble, ¿no? O sea, ella se pregunta cómo apagan la vida de un chico de 18 años así por robarle los zapatos y el celular. Encontramos a mi hermano, un niño soñador, amoroso, dulce, botado en una quebrada. Lo asesinaron por robarle el celular y los zapatos, informó Frida, hermana de Juan Andrés, en un hilo de Twitter, donde muestra su tristeza e impotencia ante este doloroso crimen. Como te dije, estremecedor, Sofía, estremecedor. No voy a dejar de decirlo y de cansarme en decirlo. Hoy vivimos una absoluta anomia en este país. No hay ley, no hay norma, no hay autoridad. Lo que reina es prácticamente la injusticia, la inseguridad y la depredación que ha impuesto esta pandemia. Qué triste y qué lamentable. ¿Cómo es posible que en los primeros días del año tengamos pues más de 50 muertes violentas ya en el país, que estemos hablando de esto y ya normalizándolo, porque es algo que pasa todos los días? Los delincuentes están atacando en todos los lugares, en cada momento del día, no necesariamente tiene que ser de noche para que te ataquen.
como para decir, bueno, no voy a salir en la noche, que a veces esa es la recomendación que te da la policía, no use el celular si no quiere que le roben, no salga de noche si no quiere que le maten. Este tipo de cosas pues pasan en cualquier hora del día y pues estamos en la absoluta indefensión, lastimosamente, en nuestro país. No sé cuáles pueden ser las estrategias que puedan ayudarnos a sentirnos más tranquilos. No quisiéramos estar tampoco con la policía, los militares, todo el tiempo en las calles, pero en este momento se necesitan acciones urgentes, acciones más efectivas para cuidar la vida de los ecuatorianos, para cuidar la vida de las personas que deciden salir a las calles a trabajar, a divertirse, a compartir, a hacer vida en este país. O sea, nos merecemos tener esa oportunidad. También creo que pasa por darle precisamente vida a la ciudad, a generar más espacios que puedan ser concurridos por los ciudadanos y que ahí sí tengan pues esta vigilancia policial, que sean espacios dedicados al arte, a la cultura. No sé, la situación con la pandemia también nos limita muchísimo y pues es también exponerse en determinado caso, salir de la casa en horas de la noche, y esto está pasando en nuestro país. Y bueno, es terrible. Sí sorprende que hay esta inacción y estas respuestas a veces muy confusas por parte de las autoridades. Así es, mira lo que nos comparte una querida oyente, Grace, nos comparte un meme, ¿no? Un meme que hay que ponerle buena cara al mal tiempo, dicen, pero realmente es la realidad. O sea, los ecuatorianos estamos en esta absoluta disyuntiva. 10 muertos por COVID-19 en 40 días y 80 asesinatos en 5 días. No sé qué usar, mascarilla o chaleco antibalas. Dios mío. Entonces, claro, o sea, estamos en un completo abandono, en una absoluta disyuntiva. No estamos diciendo que las 10 muertes sean reales, son muchas más, pero por producto del COVID. Pero lo que es realmente importante y estremecedor es que hoy estamos abandonados absolutamente. Las autoridades no sé si están jugando bolos, un 40, no sé, un póker, no sé si siguen utilizando las UPCs como centros de diversión nocturna o como, no sé, casas de tolerancia o hoteles. Eso lo dices por un video que también fue publicado el día de ayer. Bueno, terrible. Sí. Exactamente, o sea, no sé, no hay palabras para describir lo que está sucediendo. Mientras tanto, el señor Arosemena dice, en el 2021 por primera vez se cambia la tendencia a la delincuencia. Esto no quiere decir que no hayan robos. En los últimos 60 días del 2021, las muertes violentas tuvieron una caída del 11%, producto del buen trabajo de la fuerza pública. Alguien que le regale una pastilla de Ubicatex a este señor, por favor, porque es terrible, vive en otro mundo, no se da cuenta de lo que está pasando en nuestro país, no se da cuenta de que en el año 2021 tuvimos récord de asesinatos, de muertes violentas en nuestro país, superando 2.100 personas aproximadamente fallecieron víctimas de actos violentos, incluidas las personas que fallecieron dentro de los centros de privación de libertad, pero la violencia se incrementó en un 100%, los homicidios se incrementaron en un 100%, así es que no entiendo cómo se atreve a decir estas cosas y a mencionar que ha existido un buen trabajo de la fuerza pública. Esto es un poco decirle a la ciudadanía, todo está bien, no pasa nada, y mientras tanto estos reclamos, estos videos, esta hermana llorando la muerte de un joven de 18 años, ¿dónde se queda todo esto? Yo creo, ¿sabes qué? Que podría ser una explicación, Sofía y queridos amigos, que como dijo Grace, nuestra oyente, capaz que como el señor Rambo Arosemena, Rambo de Mócoli, tiene acceso a chalecos antibalas, entonces él sí se siente seguro. Y desde su metro cuadrado dice que evidentemente la inseguridad ha bajado. Ha bajado para las personas que tienen la oportunidad de usar chaleco antibalas, querido gobernador del Guayas. Entonces, preocuparse es poco, queridos amigos. Hay que exigir a las autoridades que hagan su trabajo y que realmente desvinculen. Yo me pregunto, insisto en esto, nosotros lo revelamos. ¿Para qué carajos tiene una ministra de gobierno 7 asesores que no tienen el perfil técnico en el ámbito de seguridad y que le cuesta al Estado más de $235,000 al año, con salarios de $3,000, $4,000? ¿Para qué carajos? Ninguno de ellos
cumple con el perfil técnico que requiere un ministro de gobierno, que sea ¿qué? Experto en materia de seguridad. Tiene personas que son incluso expertas en derecho bancario y bursátil. O sea, esto, tomadura de pelo, es poco. Realmente hay que sensibilizar incluso a la propia Asamblea para que tome cartas en el asunto. O sea, yo creo que la Asamblea está pintada porque no ha dicho absolutamente nada sobre la revelación que nosotros hicimos y el escaso perfil técnico que tiene el Ministerio de Gobierno, completa y absolutamente politizado. Oye, mira, y no solo eso, sino la inversión que se hace en lugares como, por ejemplo, el Parque México. En el 2017 este parque fue intervenido, se gastó allí $267,000 para mejorarlo, para ponerle una cancha bonita y tal. ¿Y de qué sirve si los delincuentes van a estar al acecho de los jóvenes o de la gente que quiere ocupar estas instalaciones? Entonces, pues las políticas deben ser integrales. Necesitamos seguridad para que se garantice que la inversión que se haga también en espacios públicos pues pueda realmente ser disfrutada, aprovechada por los ciudadanos y ciudadanas. Así que bueno, amigos, amigas, este tema de la delincuencia lo queremos dejar ahí, pero nos conmueve muchísimo, nos duele pues tener que contar estas historias, hablar de lo que está pasando en el Ecuador en materia de seguridad y cómo las autoridades lo evaden, engañándose a sí mismos y diciendo que todo está bien. Así es, preocupante, querida Sofía y queridos amigos, pero bueno, es la cruda realidad que vivimos en este país. ¿Qué más tenemos en el Pajarito? 9:21. Mira, a mí me llamó mucho la atención, tenemos noticia desde Cuenca. Resulta que en una entrevista en una radio bastante conocida de allá, de la ciudad de Cuenca, pues autoridades de una unidad educativa bilingüe estaban respondiendo a denuncias de los padres de familia y apenas iniciada la entrevista fue interrumpida. ¿Quieres escuchar qué pasó? Pues nos dirán ustedes, sacarán ustedes sus conclusiones junto a nosotros sobre pues lo que está pasando en el país también, pues en materia de libertad de expresión, porque se está discutiendo una ley en la Asamblea Nacional y desde el gobierno toman esto como una bandera, la libertad de expresión, pero en realidad cómo actúan es así. Estoy a las órdenes en verdad en poder aclarar o, no sé, desvirtuar las denuncias que se han dado en su radio. Hemos tenido una conversación con el presidente de Padres de Familia, con el Comité Central de Padres de Familia, en el que expusieron sus preocupaciones. ¿No plantearon alguna queja allí en esa reunión? Muy bien. Una de ellas, y que eso va a suceder en todas las instituciones, es que quieren que se regrese a las clases virtuales, ¿sí? Pero es como que deseo yo, pero hay un fundamento legal que yo no me puedo ir bajo el deseo. Les interrumpo, pero me acaban de llamar de la distrital y me acaban de decir que cortemos esta entrevista, que quiere conversar con el señor rector. El rector tiene una llamada y que me dice que corte esta entrevista, que quieren conversar con el señor rector. Tenemos algunas preguntas todavía y la verdad es que nos ha sorprendido el hecho de que el ministerio tenga que disponer sobre nuestro trabajo. El coordinador me dice que se corte esto, entonces si ustedes quieren continuar, se indicará al coordinador que se va a continuar. Claro, no sé, más bien dispondré yo, esta emisora es independiente del Ministerio de Educación. Pero nosotros nos debemos al Ministerio de Educación. Exacto, entonces usted señor rector, eso es lo que le iba a preguntar, señor rector. Bueno, mira tú, Andrés, así se corta en vivo y además son temerarios porque como que no existiera hoy esta posibilidad de tenerlo todo registrado y luego poder denunciarlo, hasta da chiste. No, o sea, estos gobiernos que han alcanzado y han conquistado el poder recientemente en América Latina, incluyendo a Bolsonaro, al expresidente del arroz con huevito, el señor Moreno, al señor Iván Duque, al señor Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y a todos estos, al Sebastián Piñera, a todos estos gobiernos, hay una característica nueva, además de impulsar el neoliberalismo y pensar que el mercado y el capital lo va a solucionar absolutamente todo, incluso la pandemia y los problemas de seguridad, que es la característica autoritaria. Esto no es ajeno, queridos amigos, de lo que dijo el propio presidente de la República hace días.
atrás en relación a que quería terminar con los huesos de un dirigente indígena en la cárcel. Este es el comportamiento autoritario, esta es una nueva característica del neoliberalismo recargado 5G. Entonces, lo más importante es que nosotros no dejemos que eso nos convenza. Al contrario, tenemos que reprocharlo y repudiarlo, porque no puede ser bajo ninguna circunstancia que una autoridad pública disponga en una emisora lo que se tiene y lo que no se tiene que entrevistar. Es realmente lamentable. Y es esta política de miedo con los funcionarios, ¿no? Con los rectores de los colegios que no pueden decir o responder las inquietudes de los padres de familia sin que les quiten, o sea, les ponen un bozal y solo se los quitan cuando ellos quieren. Eso es lo que nos están diciendo este señor. Además, hay que recordarlo, el coordinador zonal 6 es el señor Miguel Pesantes. Él es quien está ordenando que le callen la boca a un profesor, a un director de una institución educativa que estaba respondiendo inquietudes de los padres de familia que estaban manifestando que tienen el temor de que sus niños estén asistiendo a clases de forma presencial. 9:25. Mira que nos escriben, Carlos Fabián Cobo Méndez dice, hasta que me tocó, 19:50, Avenida La Gasca, a cuadra y media del último semáforo, mi esposa y mi hijo ingresan a comprar pan, me quedo en la esquina y recibí un mensaje, saco el celular y me cae una moto arrebatándome el teléfono. ¿Qué más nos dice? Acudo a la policía a 4 cuadras y me encuentro a 8 uniformados haciendo informes. Y bueno, ahí quedó el cuento, se le llevaron el celular, a pesar de que la policía estaba a unas pocas cuadras, no pudieron hacer nada porque estaban ocupados en trámites administrativos. Gracias por ese mensaje, por ese testimonio también que nos comparte nuestro amigo, y bueno, solidaridad, esto nos pasa en todo tiempo acá en la ciudad de Quito. Y bueno, son... una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque las autoridades no les dejan decirnos la verdad. Quienes intentan decir algo, pues son callados, como ya lo vemos en esta entrevista que fue cortada en vivo en una radio en la ciudad de Cuenca, Andrés. Es momento de hacer una pausita porque tenemos mucho de qué hablar sobre el tema del COVID, la situación de los trabajadores y pues la situación también de los médicos que están atendiendo esta crisis de la pandemia. Agárrate, que volvimos. El que sabe, sabe. Con 30 minutos, amigos, estamos de regreso, Andrés, para hablar un poquito sobre la situación epidemiológica del país y también la situación de los trabajadores. Vamos a tener un contacto también con un vocero del Hospital IES Quito Sur para que nos cuente cuál es la situación en torno a las denuncias que ya vamos a presentar ahora en este espacio, Andrés. ¿Qué pasa en el país? ¿Cómo están las cosas? Así es, querida Sofía, la situación es bastante grave y crítica acá en el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque el impacto de la COVID-19 sigue siendo de las suyas. Colapsan nuevamente los servicios sanitarios por COVID. La situación epidemiológica del país continúa complicándose, tal como han alertado gremios médicos. Al día 11 de enero de 2022, el incremento diario es de 6.970 casos. El total de personas hospitalizadas es de 764, personas con cuidados intermedios 8 y personas con unidades de cuidados intensivos 340.
Así es, esta cifra se actualizó también el día de ayer, pero miren ustedes, en un día se aumentaron 6,000 casos. Ayer en la noche nos envían pues las cifras hasta el 12 de enero y hablan de un aumento de 3,320 casos en un día, es decir, en 2 días tenemos cerca de 10,000 nuevos casos detectados, confirmados de COVID-19. Y también, la situación en los hospitales continúa siendo esta, ¿no? En unidades de cuidados intensivos del Ministerio de Salud Pública, 168 personas, en UCI, DIES, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 110, y en la red pública complementaria, 69 personas en unidades de cuidados intensivos. El Ministerio de Salud Pública insiste en que todavía hay lugares para acoger a pacientes en UCI y hospitalización. Quedarían unas 50 camas en hospitales públicos y en privados unas 80 camas, Andrés. Así es, Sofía y queridos amigos. Sin embargo, los médicos se encuentran en alerta en este momento, ya que nuevamente están colapsando los sistemas de salud y la atención a pacientes no se puede ofrecer de manera oportuna, y eso hay que decirlo. Más adelante vamos a revelar algunos datos para que usted considere lo que está sucediendo dentro del sistema sanitario del país, pero hay una urgencia, queridos amigos. Por favor, cuídense, protéjanse, mantengan los protocolos de bioseguridad. Y sí, miren ustedes, tenemos esta imagen de los casos que son reportados como pacientes en espera en hospitales del IES. Al día de ayer existían 18 pacientes solo en unidades de salud del IES en Quito, con necesidad de ser trasladados a unidades de cuidados intensivos y hospitalización. El HCAM, el IES Quito Sur y el San Francisco no pueden atender a estos pacientes según la alerta de los propios médicos, y eso lo tenemos en imagen. Ahí está, ustedes pueden ver, esto no nos estamos inventando, es una alerta que han dado los propios médicos de estos hospitales. ¿Y qué significa? Que pueden morir, ya que no se les podría transferir. Sin embargo, le vamos a consultar de esto a nuestro invitado en un ratito nada más, Andrés. Así es. Esto, está relacionado directamente con que las personas que no reciban atención inmediata y no sean delegadas a las unidades de cuidados intensivos del sector complementario privado, en un tiempo regular de entre 3 y 4 horas, podrían fallecer. ¿Qué está pasando actualmente? Se están tardando entre 3 y 4 días cuando existe un pedido explícito por parte de los galenos que están enfrentando la pandemia en primera línea. Así es, pero hay que preguntarse por qué está pasando esto, ¿no? Tal vez hay una orden de evitar que se transfiera a estos hospitales privados para que el IES no pague por la atención. Pero asimismo, 45 médicos del hospital IES Quito Sur también están alertando cuál es la situación porque están contagiados. De esto también se lo vamos a consultar a nuestro invitado, y se observa una situación compleja también para los trabajadores en general, ¿no? Al ser diagnosticados de COVID se están enfrentando a la indolencia de muchos empleadores desde el sector privado e incluso desde el sector público, donde tú dirías, en el sector público hay esta mística de atender a la ciudadanía, de ser responsables. Sin embargo, los jefes no son los que les pagan a los trabajadores con plata de su bolsillo, y sin embargo están actuando de una manera muy dura con las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19. Dame un paréntesis de 3 minutitos nada más, querida Sofía y queridos amigos. Quiero explicar una cosa que me parece a mí importantísima. El miércoles 28 de junio de 2017 se modificó la forma de relacionamiento entre el sector público y el sector privado en el ámbito de la salud. Se establece este sector complementario privado. Esta modificación entró en vigencia en un acuerdo ministerial número 91 que explica o establece una norma técnica para el reconocimiento del sector privado y para que los beneficiarios, que somos los ciudadanos, puedan ser de alguna forma delegados al sector privado. El artículo 5 de este reglamento y de esta disposición técnica establece con absoluta claridad que las excepciones de la cobertura de la salud pública y su red complementaria son por cirugías plásticas con fines exclusivamente cosméticos estéticos, chequeos clínicos ejecutivos, tratamientos especializados de infertilidad, tratamientos experimentales, ortodoncias,
habitación individual que responda a una normativa que no esté vigente y gastos de acompañantes no contemplados. La situación de la pandemia es bastante clara y no contempla ninguno de estos requisitos. El artículo 6 de este mismo reglamento también es bastante claro en torno a la gratuidad. Dice, los prestadores de servicios de salud que reciban usuarios, pacientes por derivación de la red pública integral de salud, brindarán la atención sin requerir ningún pago, abono de cuenta, garantía o algún otro tipo de compromiso económico, cheque, letra de cambio, contrato, voucher de tarjeta de crédito o equivalentes. Recuerden lo que pasó en la pandemia. Hubo, hospitales y clínicas que cobraron $50,000 por hacer tratamiento a personas, a pacientes con COVID-19. Esperemos que no se vuelva a repetir. Artículo 11, que es absolutamente claro. Este reglamento técnico, con carácter de acuerdo ministerial y aprobado por un jefe de Estado, establece que la decisión de derivar un paciente es un acto médico y es responsabilidad del mismo solicitar la activación del procedimiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué los gerentes de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no lo están haciendo? Algunos dirán que se debe ajustar a las condiciones que establece este reglamento, pero ¿cuáles son esas condiciones? Falta de espacio físico, falta de equipamiento específico, problemas de infraestructura, problema de abastecimiento específico, falta de personal específico. Esto está sucediendo dentro de la salud pública. Y acá viene lo perturbador de todo esto, porque ustedes se preguntarán, ¿por qué no se está derivando a los pacientes cuando ya hay una exigencia por parte de los doctores que están en primera línea? Muy fácil. No hay cifras actualizadas al respecto. Nos encantaría saber qué es lo que pasa y está sucediendo. ¿A cuánto asciende la deuda que tiene el IES con los hospitales y clínicas privadas? Pero según datos del gremio que se encarga de gestionar los pagos privados con el IES, me refiero a la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales del Ecuador, la deuda hasta el año 2018 con los privados bordeaba los 223 millones. Pero ojo queridos amigos, recuerden que el actual presidente del directorio del IES, el señor Francisco Cepeda Pazmiño, fue nada más y nada menos que el presidente de dicha asociación, ¿sí? Y si también se les olvidó, por si acaso digo yo, fue gerente del Hospital de los Valles, y no solo gerente, es accionista del Hospital de los Valles. Entonces, no hay un conflicto de interés. ¿Por qué no se está derivando? Y si quieren enterarse más de esta muyapa que ha generado este hospital y otros tantos, que son 41, que trabajan complementariamente con el sector público, no se pierdan Bajo el Ocaso hoy a las 17 horas. Pero por si acaso, también se les olvida, el señor Cepeda ya tuvo un informe de responsabilidad penal por parte de la Contraloría General del Estado. Y él dijo claramente cuando asumió el cargo que su principal objetivo es bajar el porcentaje de derivaciones a prestadores privados externos. Y eso hay que tomarlo en consideración. Nada más, querida Sofía. Y disculpas por robarme. Mira, Estefano Sebastián nos dice, buen día, yo quiero hacer conocer y poner mi denuncia, soy hija... dice, soy una hija que está dolida. Este domingo 9 que pasó, mi madre tenía su saturación muy baja y necesitaba ingresar por emergencia y no le permitieron en el Hospital San Francisco y nos tocó llevarle a hacer pues la prueba PCR en un laboratorio privado y nos cobraron $110. Sería importante que nos diga en qué laboratorio privado porque el costo máximo es de $45 según el Ministerio de Salud Pública. Y lo peor es que como sabíamos que no iban a ser atendida en el Seguro Social, nos tocó llevarle a una clínica privada y mi madre falleció ahí. Nuestras condolencias por esta situación tan dura que les ha tocado pasar y es verdad, hay una necesidad de que los hospitales se conduelan con lo que están pasando los ciudadanos y no actúen de esta forma tan arbitraria. Dice, y a más del dolor nos tenemos que quedar con una cuenta de $11,000 por pagar. ¿Y quién pone un alto, un freno a estos abusos, tomando en cuenta que hay una situación de una pandemia, que es una situación excepcional, que nos está afectando a todos por igual, pero siempre hay los que ganan y lastimosamente son los mismos de siempre. 9:41. Y lo otro es el tema laboral, lo que decíamos y lo veníamos denunciando en estos días, se está exigiendo a los trabajadores que asuman ellos el pago de alguna forma, por decirlo así,
del permiso médico y también que trabajen de forma presencial aún con un diagnóstico de COVID positivo. ¿Cuál es el protocolo según el Ministerio de Salud? Pues establece, por un lado, que para terminar el periodo de aislamiento, todos los casos confirmados por laboratorio y contactos de alto riesgo de casos positivos de COVID-19, pues con síntomas saldrán del aislamiento cumpliendo al menos 7 días contados a partir de la fecha de aparición de síntomas o de la confirmación de una prueba, sea de antígenos o PCR, y al menos 3 días sin presentar síntomas. Por ejemplo, que no presente ya fiebre, que no necesite antipiréticos y que no presente síntomas respiratorios. Es decir, por lo mínimo son 10 días en los que el trabajador no puede integrarse a las actividades porque podría ser riesgoso para sus compañeros. En total son estos 10 días, los casos confirmados asintomáticos, el aislamiento será 7 días después de una prueba confirmatoria positiva de PCR para COVID-19. Hay este protocolo que dice que, bueno, si no tiene ningún síntoma, es una persona asintomática, pueden ser 7 días. Sin embargo, claro, el nerviosismo de los compañeros pues hará que en determinado caso tenga que hacerse una prueba PCR para volver a integrarse, pero de todos modos el protocolo es este, ¿no? Para el alta de aislamiento, los casos deben cumplir estrictamente los criterios anteriormente descritos y no se debe solicitar una nueva prueba PCR o prueba rápida a base de antígenos como criterio para el alta. Se debe tomar en cuenta los periodos de incubación y de transmisión de la enfermedad y el periodo de fin de contagio. El egreso hospitalario de un caso COVID-19, eso sí dependerá ya de los criterios clínicos de los médicos tratantes y especialistas. Y de ahí también hay que recordar que hay disposiciones expresas para el trabajo presencial y el teletrabajo. Hasta el 23 de enero está dispuesto el 50% del aforo en el sector público, tomando en cuenta que las personas que tienen preferencia para el teletrabajo son quienes tienen condiciones de riesgo, pues estas enfermedades preexistentes, además de mujeres embarazadas, en lactancia y con niños menores de 12 años a su cuidado en caso de que pues no estén habilitados los centros de cuidado y las escuelas de forma presencial. En este momento el sector privado también ha sido exhortado a manejar las mismas medidas, pues los servidores públicos y trabajadores que no deben asistir al lugar de trabajo previa autorización del médico ocupacional o quien haga sus veces, pues tienen que tener un diagnóstico confirmado de COVID-19. Esto como permiso médico, que presenten sintomatología, tos, fiebre, dificultad al respirar, entre otras, que pudiera estar asociada con COVID-19, hasta descartar la confirmación de un caso positivo. Es decir, si usted empieza a tener estos síntomas, no debe asistir. Hay un protocolo que le ampara para no asistir, para solicitar el teletrabajo, por lo menos hasta que pueda confirmar si es positivo o negativo. Además, las personas que han estado en contacto estrecho con una persona con resultado positivo para COVID-19 a menos de 1 metro de distancia por más de 15 minutos ya se considera un caso de riesgo si no usó mascarilla, sobre todo si no usó mascarilla o estuvo en un lugar sin ventilación o incluso en ausencia de síntomas por un periodo de al menos 14 días. Estos son los protocolos que maneja el Ministerio de Salud Pública y durante este periodo el empleador privado, la máxima autoridad del institución pública, darán seguimiento a la sintomatología que presente el trabajador o el servidor público y vigilar que si es que tienen una condición agravante frente al COVID-19 o que no están inmunizados, tomando en cuenta que esto los pone en mayor riesgo, ¿no? Y también es responsabilidad de los empleadores garantizar que en el trabajo existe el distanciamiento, la limpieza, la desinfección, que se produzca de forma regular. De otro modo, pues el empleador estaría poniendo en riesgo también a sus trabajadores. Así es que, esto es lo que se ha establecido como un protocolo. Hay que tomar en cuenta que no existe tal cosa como que usted tiene permiso médico y le hacen pagar a usted. Es responsabilidad del IES que subvenciona un 75% y el trabajador que debe el empleador, que debe asumir un 25% adicional. Así es que si quieren hacer denuncias, pueden hacerlo al Ministerio de Trabajo. Hay que tomar en cuenta que esta situación nos está golpeando a todos y debemos ser empáticos y también solidarios.
Esto, a ver si es que ya tenemos el contacto con nuestro entrevistado, todavía no está con nosotros, Andrés, si podemos seguir revisando entonces algunas cosas que están establecidas con respecto a los trabajadores. De acuerdo, entonces seguimos a la espera de nuestro invitado. Para las personas que no lo conocen o están también ansiosos de conocer este testimonio, él es el doctor Juan Sánchez, director técnico médico del Hospital IES Quito Sur. Esperemos que se pueda conectar ya y que nos cuente cuál es la situación dentro de esta unidad Centinela. A ver, acciones ante un caso sospechoso de COVID-19 dentro de las instalaciones de la empresa o institución. Póngale atención y mucho cuidado, porque este es un manual que se tiene que seguir, dispuesto por las autoridades. A. El trabajador o servidor público con sospechas de contagio por la COVID-19 debe acudir inmediatamente con el médico ocupacional para que lo analice desde el punto de vista clínico y epidemiológico. ¿Sí? Tomen en consideración esto. El médico dará aviso al jefe inmediato y levantará y analizará los contactos, tomando en cuenta el mismo espacio físico si estuvieron a menos de 2 metros de distancia por más de 15 minutos. La sola sospecha sobre un caso ocasionará que el individuo no pueda seguir permaneciendo en las instalaciones de la empresa o institución. De existir más personas en el mismo espacio físico, estas deberán salir y aislarse a otro lugar. Este protocolo no ha sido socializado lo suficientemente, y a día de hoy existen medidas que se toman de forma discrecional por parte de los empleadores sin tomar en cuenta un protocolo vigente, incluso desoyendo los criterios médicos. La situación de los trabajadores es bastante compleja. Ya veíamos guardias de seguridad a quienes se les indica que se les descontará el tiempo que no asistan a trabajar por la necesidad de estar aislados. El viceministro de Trabajo ha explicado que esto es ilegal, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es. De todos modos, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el viceministro de Trabajo el día de ayer en Punto Noticias. Lo que hay normativa, acuerdos ministeriales precisamente que regulan el tema del teletrabajo. En el ámbito, por ejemplo, de lo público tenemos a servidores públicos que son sujetos del OSEP y servidores públicos que son sujetos del Código del Trabajo. Son las unidades de talento humano de cada una de las entidades las que comunican y a través de los departamentos, por ejemplo, médicos de salud ocupacional, las particularidades que existan con las personas que estén y obviamente tienen que guardar en casa el debido aislamiento y realizar el trabajo virtual, que está normado incluso desde años atrás y con ciertas particularidades en los acuerdos ministeriales que se encuentran en vigor. Y en el ámbito también de lo privado, hay acuerdos ministeriales que regulan y garantizan el derecho a los trabajadores de realizar teletrabajo. Hay ciertas particularidades de determinados tipos de trabajos que a veces no es posible la realización de este trabajo virtual, pero obviamente si están lamentablemente contagiados con la enfermedad, bueno, tienen su certificado médico y por supuesto su derecho es a protección al derecho a la salud. Entonces, para evitar precisamente potenciales complejidades que se puedan dar, como le digo, el Ministerio del Trabajo realiza las inspecciones que correspondan. Y por otro lado, también, obviamente, están abiertas las puertas como un servicio público a los ciudadanos que se presenten las denuncias que correspondan frente a un empleador que no haga cumplir la normativa para respetar los derechos de los trabajadores. Bueno, eso es lo que dice el viceministro de Trabajo. Pero tampoco se ha informado el número de controles que se han realizado, las inspecciones a las empresas. Aún así hay esta posibilidad, como les decíamos, de denunciar en el Ministerio de Trabajo este tipo de actos que vulneran los derechos de los trabajadores. Puede hacerlo de manera virtual ingresando al Sistema Único de Trabajo en Línea y de forma presencial en la dirección del Ministerio de Trabajo más cercana a su domicilio, presentando algunos requisitos, pues como su cédula, el RUG o el nombre de la empresa. Puede hacerlo de forma anónima también para evitar represalias, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que muchos trabajadores están fuera de esta protección del IES porque están subempleados y esto genera también que la atención médica deba ser asumida por ellos, ya que están fuera de este amparo del IES y del propio sistema de salud pública. Son casi 5 millones de personas que no tienen afiliación a la Seguridad Social, que están en el subempleo y otro empleo no pleno o no remunerado, Andrés.
Así es, Sofía, también las estadísticas del IES nos alertan que han detectado 90.189 casos de trabajadores en evasión y subdeclaración de afiliación. Esto es que los empleadores no los afiliaron o declaran ingresos menores al IES para aportar menos, perjudicando así al trabajador. Pues sí, mira que nos escriben y nos dicen, María Belén dice, también les dicen en las empresas que está prohibido que se enfermen y que ellos no van a cubrir el reposo. Pues este tipo de arbitrariedades deben ser denunciadas, ¿no? Tú mencionabas que hay casos de empleadores que evaden la afiliación o que declaran menos del sueldo que realmente están ganando los trabajadores, ¿no? Se han inspeccionado 4.255 empresas y se han atendido 3.626 reclamos. Andrés, ¿podemos repasar ahora cuáles son los porcentajes que según el Código de Trabajo deben ser asumidos por los empleadores? Así es, porcentajes asumidos por permisos médicos. También es importante que se conozca que el trabajador no debe ser menguado en cuanto a sus descuentos por permisos médicos. El numeral 19 del artículo 42 del Código de Trabajo menciona que los empleadores deben pagar al trabajador cuando no tenga derecho a prestación por parte del IES el 50% de su remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por 2 meses en cada año, con certificado médico previo que acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso. Así es. Además, quienes se ausentan más de 3 días reciben un subsidio por enfermedad del 4º día hasta los 70 días. El IES paga el 75% del promedio de los últimos 3 sueldos antes del inicio de la dolencia y 25% del empleador, y del día 71 hasta los 182 de reposo paga el 66%. Hay empresas que cubren la contraparte, pero no están obligados por ley. El empleador no podrá dar por terminado el contrato de trabajo cuando se presente una incapacidad temporal, es decir, no le pueden decir no se puede enfermar y si se enferma le vamos a despedir, porque esto está regulado y está prohibido según el Código de Trabajo cuando hablamos de una enfermedad no profesional. Así es, en los casos en los que el empleador no podrá dar por terminado el contrato de trabajo, ojo queridos amigos, repetimos esto, el empleador no podrá dar por terminado el contrato de trabajo cuando se presente incapacidad temporal para el trabajo proveniente de enfermedad no profesional mientras no exceda de 1 año. Este también es uno de los derechos garantizados. Y finalmente, ¿qué tenemos, Sofía? Mal genio, porque teníamos una entrevista programada y nos acaban de decir que seguramente ya se ocupó el vocero, el señor, el doctor Juan Sánchez, director técnico médico del hospital, que había ofrecido una entrevista para responder precisamente la situación de los hospitales, del Hospital IES Quito Sur, con respecto a estas denuncias de que hay personas que no pueden ser transferidas y los contagios de los médicos en este momento que también están clamando por ayuda y pidiendo a las autoridades que se tomen en serio la pandemia. Así es que en nuestra protesta, porque me parece que nos escucharon de lo que estábamos hablando y les dio un poco de miedo o pasó lo mismo que pasó con el funcionario en la ciudad de Cuenca, y seguramente le llamaron y le dijeron que no atienda la entrevista. Terrible nos parece, habíamos quedado a las 9:45 con la entrevista para que se pueda responder esto, no a nosotros somos periodistas, sino a la ciudadanía y a los mismos médicos del Hospital IES Quito Sur que ahora están pasando por una situación muy compleja, saturados con la atención de los casos y con esta imposibilidad de transferir a personas que están graves a unidades particulares, ya que no cuentan con las capacidades, y nos parece terrible que no sean capaces de asumir una responsabilidad que adquirieron el día de ayer de comparecer ante la ciudadanía. Del Hospital San Francisco ayer respondieron diciendo que cuenta con 10 camas para pacientes con síntomas respiratorios y al momento, con corte a las 13 horas, había un total de 8 pacientes hospitalizados en el área COVID, 7 de ellos están estables.
estables, pacientes moderados, les dicen ellos. Un paciente catalogado como intermedio ya está con la transferencia a un hospital Centinela. Y dice también, cabe mencionar que según información proporcionada por el doctor jefe del área de emergencia, los 7 pacientes hospitalizados también serán transferidos a una casa de salud Centinela. Pero esto responde a la presión de los propios médicos que están pidiendo que no sean irresponsables y que permitan hacer estas transferencias. Qué pena, lamentable lo que nos acabas de informar, Sofía. Qué pena que el doctor no haya podido estar presente y explique un poco la situación, como tú dices, no a nosotros, ¿no? Porque nosotros a la final somos simples interlocutores, a la ciudadanía, a la comunidad, a los quiteños, a las personas que están desesperadas con sus familiares porque se los traslade a un hospital público o privado, a la red complementaria. Realmente lo que sucede es espeluznante. Y yo sí quiero hacer énfasis, ya para ir cerrando, en que hay que empezar a fijarnos, queridos amigos, en el conflicto de interés que se está jugando dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No puede ser posible que un presidente que tenga observancias, me refiero al presidente del directorio, el señor Francisco Cepeda, que tenga observancias por parte de la Contraloría General del Estado, que haya sido accionista y sea accionista de un hospital privado, y que además de eso también maneje una constructora y sea presidente del directorio del BIES, esté al frente de esta institución. O sea, yo creo que por elemental sentido común hay un grave conflicto de interés ahí, y sería bueno preguntarse por qué el objetivo institucional del IES es bajar la atención o la derivación de pacientes al sector privado cuando sabemos que estamos en pandemia. Él dice que hay que utilizar la red primaria. Le recuerdo, querido presidente del directorio del IES, la red primaria no tiene unidad de cuidados intensivos. Entonces, me parece que lo más elemental es empezar a apoyarse, aportarse, a complementar el trabajo de la salud pública con el privado. ¿O será acaso que tienen intereses, tienen muyapa de por medio, kushki money, que es lo que está en juego? No sé, es la pregunta que dejamos abierta para que usted, queridos amigos, saquen sus propias conclusiones. Hay bastante que aclarar y bueno, en Bajo el Ocaso esperamos escucharlo. Gracias a quienes nos escriben y nos dicen qué pena, ¿no? Sucedan estas cosas y de que no vengan los funcionarios a comparecer ante la ciudadanía. También hay quien nos dice que estamos conspirando y mandan un llamado de atención a la Fiscalía. Conspirar. ¿Estará segura de saber qué significa conspirar? Atender las demandas de la ciudadanía y de los propios médicos que están saturados en este momento es conspirar. Quizá eso piensa el doctor que no ha querido asistir a la entrevista en este momento porque habíamos coordinado esta entrevista desde el día de ayer y pensábamos que eran capaces de darle una respuesta seria a la ciudadanía y hablar con la verdad, sobre todo hablar desde el punto de vista de los propios médicos. Hay 45 médicos que están contagiados en el hospital IES Quito Sur y que están rogando por que se tome en serio esta situación, esta pandemia y se declaren las alertas o se tomen las acciones que son realmente necesarias para frenar los contagios. Bueno, la verdad es que termino el programa indignada y pues ojalá por lo menos nos den una explicación, ¿no? El comunicador Roberto Caicedo se había comprometido, él como comunicador debía estar pendiente de que el funcionario, pero no, me parece que es hacerse los locos y en el momento en que ya no llegan simplemente decir, ay no, es que ya no pudo, seguramente se ocupó, ni siquiera sabe en qué está su vocero, pero bueno. Así las cosas, Andrés. Yo creo que revelamos algo que incomoda al poder y en tal caso las conclusiones será de la gente, pero ojo, si para la gente que comenta y que nos dice conspiradores, si conspirar es representar los intereses de la gente que está preocupada por la situación sanitaria del país, entonces orgullosamente conspiradores, queridos amigos. Nos despedimos, se ha acabado el tiempo, yo les quiero decir nada más, cuídense, protéjanse, utilicen los protocolos de bioseguridad, la mascarilla, el lavado permanente de manos y recuerden que esta pandemia no ha terminado. Un abrazo fuerte, ustedes son dueños de las conclusiones, lo propio para ti, Sofía, y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, amigos, que tengan un buen fin de semana, seguirse cuidando, por favor, que es importante que nos protejamos nosotros mismos. Gracias por acompañarnos.